Protoplasma. El protoplasma es el material viviente de la célula, es decir, todo el interior de la célula. Está formado por los elementos y sustancias químicas que se encuentran en la naturaleza, formando los cuerpos o estructuras no vivientes. En estado coloidal, el protoplasma está formado por las siguientes sustancias: agua, sales o electrolitos, proteínas, enzimas, carbohidratos, lípidos, en los cuales se encuentran las grasas neutras, fosfolípidos y el colesterol. El protoplasma tiene tres propiedades fisiológicas fundamentales: el metabolismo, la reproducción y la irritabilidad. Citoplasma. El citoplasma es la parte del protoplasma que en una célula eucariota se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Consiste en una dispersión coloidal muy fina de aspecto granuloso, el citosol o la hialoplasma, y en una diversidad de orgánulos celulares que desempeñan diferentes funciones. Su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. El citosol es la sede de muchos de los procesos metabólicos que se dan en las células. El citoplasma se divide en ocasiones en una región externa gelatinosa cercana a la membrana e implicada en el movimiento celular, que se denomina ectoplasma, y una parte más interna fluida que recibe el nombre de endoplasma y donde se encuentra la mayoría de los orgánulos. Matriz extracelular. En histología, la matriz extracelular es el conjunto de materiales extracelulares que forman parte de un tejido. La matriz extracelular es un medio de integración fisiológico de naturaleza bioquímica compleja en el que están inmersas las células. Así, la matriz extracelular es la sustancia del medio intercelular, la cual se compone de una sustancia básica amorfa con ácido hialurónico y proteoglucanos. Algunas de sus funciones incluyen que se permita la comprensión y estiramiento de las células, así como rellenar los espacios entre las células y hacer la regeneración de los tejidos. Citosol. El citosol o matriz citoplasmática es el líquido que se localiza dentro de las células, constituye la mayoría de fluido intracelular, está separado por membranas en distintos compartimentos. Un ejemplo muy claro sería la matriz mitocondrial, que separa la mitocondria en varios apartados. En las células eucariotas, el citosol se encuentra dentro de la membrana celular y está incluido en el citoplasma que también abarca la mitocondria, plastidios y otros organelos. El citosol no abarca los fluidos internos ni estructuras de los organelos. El núcleo celular es independiente. El citosol es una mezcla compleja de sustancias disueltas en agua. A pesar de que el agua forma la mayor parte del citosol, su estructura y propiedades dentro de las células no es bien comprendida aún. Pared celular. Es una capa resistente y no rígida porque soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento, que se localiza en el exterior de la membrana plasmática. En las células vegetal, la pared celular protege el contenido de la célula y da rigidez a esta. Funciona como medidora en todas las relaciones de la célula con el entorno y actúa como comportamiento celular. Además, en caso de hongos y plantas, define la estructura y otorga soporte a los tejidos y muchas más partes de la célula. La membrana celular o membrana citoplásmica es una bicapa lipídica que delimita toda la célula. Es una estructura formada por dos láminas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas que rodean, limitan la forma y contribuyen a mantener el equilibrio entre el interior y exterior de la célula. Regula la entrada y salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. La principal característica de esta barrera es su permeabilidad selectiva, lo que le permite seleccionar las moléculas que deben entrar y salir de la célula. Núcleo. El núcleo es un organelo membranoso el cual se encuentra en el centro de las células eucariotas. Contiene la mayor parte del material genético organizado en varias moléculas de ADN. La función principal del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlar las actividades celulares regulando la expresión genética. Por ello se dice que el núcleo es el centro del control de la célula. La principal estructura que constituye el núcleo es la envoltura nuclear, una doble membrana que rodea completamente al organelo y separa ese contenido del citoplasma, además de contar con poros nucleares que permiten el paso
a través de la membrana para la expresión genética y el mantenimiento cromosómico. Nucleolo. El nucleolo es una región del núcleo que se considera una estructura supramolecular que no posee membrana que lo limite. La función principal del nucleolo es la transcripción del ARN, que sirve como mensajero. Además, el nucleolo tiene roles en otras funciones celulares, tales como la regularización del ciclo celular, las respuestas de estrés celular, la actividad de la telomerasa y el envejecimiento. El citoesqueleto. El citoesqueleto es un orgánulo y también es un entramado tridimensional de proteínas que provee soporte interno en las células eucariotas. Organiza las estructuras internas e interviene en los fenómenos de transporte, tráfico y división celular. En las células eucariotas consta de filamentos, de actina, filamentos intermedios, microtúbulos y septina, mientras que en las procariotas está constituido principalmente por las proteínas estructurales FTSZ y MREB. El citoesqueleto es una estructura dinámica que mantiene la forma de la célula, facilita la movilidad celular, usando estructuras como los cilios y los flagelos, y desempeña un importante papel tanto en el tráfico intracelular, por ejemplo, los movimientos de vesículas y orgánulos, y en la división celular. Tras el descubrimiento del citoesqueleto por el biólogo Kent Porter a principios de los años 80, el doctor Donald Ingber consideró que, desde un punto de vista mecánico, la célula se comportaba de manera similar a estructuras arquitectónicas denominadas estructuras de tensegridad. La evolución del citoesqueleto ha sido un motivo de estudio actual. A partir de este enfoque, se ha propuesto un modelo de evolución rápida, conocido como el modelo de complejidad temprana. Este modelo propone que a través de procesos de diversificación y especialización de moléculas ancestrales del citoesqueleto, proactina y protubulina, se incrementó la complejidad del sistema en el último ancestro común de los eucariotas, LECA, por sus siglas en inglés, Last Eukaryotic Common Ancestor. El incremento de complejidad en el LECA se produjo por un aumento en la cantidad de proteínas que conforman a cada uno de los filamentos, así como por la aparición de un gran número de proteínas motoras y accesorias. Mitocondria. Las mitocondrias son orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular, respiración celular. Actúan, por lo tanto, como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP, a expensas de los carburantes metabólicos, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. La mitocondria presenta una membrana exterior permeable, ajones, metabolitos y muchos polipéptidos. Esto se debe a que contiene proteínas que forman poros llamados porinas o DAC, canal aniónico dependiente de voltaje, que permiten el paso de moléculas. Cloroplastos. Los cloroplastos son los orgánulos celulares que en los organismos eucariotes fotosintetizadores se ocupan de la fotosíntesis. Están limitados por una envoltura formada por dos membranas concéntricas y contienen vesículas, los tilacoides, donde se encuentran organizados los pigmentos y demás moléculas que convierten la energía lumínica en energía química, como la clorofila. El término cloroplasto sirve alternativamente para designar a cualquier plasto dedicado a la fotosíntesis o específicamente a los plastos verdes, propio de las algas verdes y las plantas. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un orgánulo presente en todas las células eucariotas, pertenece al sistema de endomembranas. Está formado por unos 80 dictiosomas, dependiendo del tipo de célula, y estos dictiosomas están compuestos por 40 o 60 cisternas, sáculos, aplanadas, rodeados de membranas que se encuentran apilados unos encima de otros, y cuya función es completar la fabricación de algunas proteínas. Funciona como una planta empaquetadora, modificando vesículas del retículo endoplasmático rugoso. El material nuevo de las membranas se forma en varias cisternas del aparato de Golgi. Dentro de las funciones que posee el aparato de Golgi se encuentran la glicosilación de proteínas, selección, destinación, glucosilación de lípidos, almacenamiento y difusión de lisosomas, al igual que los peroxisomas, que son vesículas de secreción de sustancias. La síntesis de polisacáridos de la matriz extracelular fue reportado por primera vez por el científico español Santiago Ramón y Cajal en el 1897.
y luego descrito en gran detalle por el científico italiano Camillo Golgi, el cual debe su nombre y quien fue Premio Nobel de Medicina en 1906 junto a Santiago Ramón y Cajal. El retículo endoplasmático liso, por sus siglas REL, es un órgano celular que consiste en un entramado de túbulos membranosos interconectados entre sí y que se continúan con las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. A diferencia de este, no tiene ribosomas asociados a su membrana, de ahí que es el nombre de liso, y en consecuencia, la mayoría de las proteínas que contiene son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Es abundante en aquellas células implicadas en el metabolismo de lípidos, la detoxificación y el almacenamiento de calcio. Participa en el transporte celular en la síntesis de lípidos, triglicéridos, fosfolípidos para la membrana plasmática, esteroides, etc. En la detoxificación, gracias a enzimas detoxificantes que metabolizan el alcohol y otras sustancias químicas. En la glucogenólisis, proceso imprescindible para mantener los niveles de glucosa adecuados en sangre y actúa como reservorio de calcio. El retículo endoplasmático endocrinoso, también llamado retículo endoplasmático granular ergastoplasma o retículo endoplasmático rugoso o por sus siglas RER, es un orgánulo que se encarga de la síntesis y transporte de proteínas, de secreción o de membrana. Existen retículos solo en las células eucariotas. En las células nerviosas también es conocido como cuerpos de Nissl. El término rugoso se refiere a la apariencia de este orgánulo en las microfotografías electrónicas, la cual es resultado de la presencia de múltiples ribosomas en la superficie. El retículo endoplasmático rugoso está ubicado junto a la envoltura nuclear y se une a la misma de manera que puedan introducirse los ácidos ribonucleicos mensajeros que contienen la información para la síntesis de proteínas. Está constituido por una pila de membranas que en su pared exterior presentan adosados. Los lisosomas. Los lisosomas son orgánulos relativamente grandes, formados por el complejo de Golgi, que contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas que sirven para digerir los materiales de origen externo o interno, es decir, se encargan de la digestión celular. Son estructuras esféricas rodeadas de una membrana simple. Son bolsas de enzimas que si se liberasen destruirían toda la célula. Esto implica que la membrana lisosímica debe estar protegida de estas enzimas. El tamaño de un lisosoma varía entre 0.1 y 1.2 micrómetros. Las lisosomas fueron descubiertas por el bioquímico belga Christian de Duve en 1974. En un principio se pensó que los lisosomas serían iguales a todas las células, pero se descubrió que tanto sus dimensiones como su contenido son muy variables. Se encuentran en todas las células animales, mientras que no se ha demostrado su existencia en células vegetales. Los ribosomas son complejos macromoleculares de proteínas y ácido ribonucleico que se encuentran en el citoplasma, en las mitocondrias, en el retículo endoplasmático y en los cloroplastos. Son un complejo molecular encargado de sintetizar proteínas a partir de la información genética que les llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero. Solo son visibles al microscopio electrónico debido a su reducido tamaño de 29 nanómetros en células procariotas y 32 nanómetros en eucariotas. Bajo el microscopio electrónico se observan como estructuras redondeadas densas a los electrones. Bajo el microscopio óptico se observa que son los responsables de la basofilia, que representan algunas células. Están en todas las células excepto en los espermatozoides. Los ribosomas están considerados en muchos textos como orgánulos no membranosos, ya que no existen membranas en su estructura, aunque otros biólogos no lo consideran orgánulos propiamente por esta misma razón. En células eucariotas, los ribosomas se elaboran en el núcleo para desempeñar su función de síntesis en el citosol. Están formados por ARN ribosómico y por proteínas. Estructuralmente tienen siempre dos subunidades, la mayor y la menor.
En las células estas macromoléculas aparecen en diferentes estados de disociación. Cuando están completas, pueden estar aisladas o formando grupos llamados polisomas. Las proteínas sintetizadas por los ribosomas actúan principalmente en el citosol. También pueden aparecer asociados al retículo endoplasmático rugoso o a la membrana nuclear externa. Y las proteínas que sintetizan son sobre todo para la secreción. Tanto el ARN como las subunidades de los ribosomas se suelen nombrar por su coeficiente de sedimentación en unidades Seeberg. En las células eucariotas, los ribosomas del citoplasma alcanzan 80 grados, 80 S. En plastos de eucariotas, así como en procariotas, son 70 S. Los ribosomas mitocondriales son de tamaño variado entre 55 y 70. Una vacuola es un orgánulo celular presente en todas las células de plantas. También aparece en algunas células procariotas y eucariotas. Las vacuolas son comportamientos cerrados o limitados por la membrana plasmática, ya que contienen diferentes fluidos como agua o enzimas, aunque en algunos casos puede contener sólidos como por ejemplo agua o azúcares, sales, proteínas y otros nutrientes. La mayoría de las vacuolas se forman por la fusión de múltiples vesículas membranosas. El orgánulo no posee una forma definida, su estructura varía según las necesidades de la célula en particular. La célula vegetal inmadura contiene una gran cantidad de vacuolas pequeñas que aumentan de tamaño y se van fusionando en una sola y grande. A medida en que la célula va creciendo, la célula que madura el 90% de su volumen puede estar ocupado por una vacuola con un citoplasma reducido a una capa muy estrecha apretada contra la pared celular.